Hola amiga, bienvenida a Mujer en Voz Alta. Mi nombre es Débora Aurora y estoy súper feliz de acompañarte en tu camino al éxito. En este espacio encontrarás historias, aprendizajes y herramientas para que puedas alcanzar tu máximo potencial a nivel personal, profesional y económico. Si en algún momento de tu vida has estado en el backstage ayudando a otros a brillar, pero ocultando tu propio brillo, este es el espacio para ti. Así que acompáñame y crezcamos juntas en Mujer en Voz Alta. Hoy vamos a hablar sobre un tema bien interesante y es el tema del autocuidado y la culpa. Y para eso me traje una experta, la psicóloga Irma Torres, que nos va a estar hablando, ¿verdad?, sobre qué es el autocuidado y cómo podemos implementarlo en nuestro día a día. Así que bienvenida. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por la invitación. Me encanta tenerte aquí. Yo te conocí por las redes sociales y yo creo que muchas personas que están viendo este episodio también. Así que qué bueno que, ¿verdad?, trascendamos los espacios digitales y que podamos tener esta conversación. Qué maravilloso las redes sociales que nos pueden unir y pueden, ese algoritmo mágico que nos une en base a nuestros intereses, ¿verdad? Así que gracias por invitarme y poder compartir con tu comunidad. Claro que sí, definitivamente para mí es un honor que seas hoy una mujer en voz alta. Así que me gustaría que compartas con nosotros, ¿verdad?, qué es el autocuidado, cómo funciona todo este andamiaje. Pues mira, el autocuidado, si nos vamos a ver a lo que es la definición del libro, es esta colección de acciones que tú llevas a cabo para cuidar tu salud, ¿verdad? En términos preventivos y de acción, ¿verdad? Cuando hay una situación. Sin embargo, esa definición del libro a mí no me gusta mucho y a mí me gusta mirar el autocuidado como esa estrategia de vida que tú incluyes en tu día a día que te ayuda entonces a alcanzar tu mejor versión y lo veo como una acción en balance. ¿Por qué? Porque como hablábamos fuera de cámara, muchas veces vemos el autocuidado solamente como las actividades placenteras y mi propuesta es que el autocuidado es el balance de sí, esas actividades que pueden ser muy placenteras, muy buenas, pero también esas actividades que a veces dan trabajo, pero que nos ayudan a estar bien y a cultivar ese balance y bienestar. Claro, así que si es este conjunto de acciones, quiere decir que cuidar de mi cuerpo físico, de controlar mi diabetes, mi hipertensión, Totalmente. mi tiroides, también forma parte, ¿verdad?, de ese autocuidado, que a Sí, veces las personas dejan de ir al médico por mucho tiempo. Así que totalmente. quiero que hagan esa nota, ¿verdad? No es solamente ir al gimnasio y verse bien, ir al salón de belleza, sino que también, ¿verdad?, Sí. tomar responsabilidad por ese funcionamiento del cuerpo. Sí, por el funcionamiento del cuerpo, por el manejo de nuestras emociones, el entendimiento y el manejo del estrés, incluso si lo vemos desde una perspectiva de las áreas del bienestar, cuánto bienestar y cuánto nos aporta bonito nuestro trabajo, nuestras finanzas, nuestras relaciones interpersonales. Así que es un tema bastante amplio que lo podemos abordar desde diferentes espacios y todo súper relevante porque no somos una sola cosa, somos un todo, ¿verdad? Cada persona es un todo con diferentes elementos que nos van impactando en el día a día. Y antes de comenzar a abordar, ¿verdad?, el tema desde tantos puntos de vista, me gustaría que nos compartas cómo fue que llegaste a ser experta en este tema y a usarlo como, ¿verdad?, como tu punto de encuentro con tantas mujeres. Me encanta esta pregunta y no fue un camino directo, ¿verdad? Me imagino que como muchas veces en nuestras vidas que tenemos experiencias de vidas que nos sacuden y nos llevan entonces a considerar otras cosas. Pues yo tengo un doctorado en psicología, pero incluso antes de estudiar y hacer mi formación doctoral, pues ya yo venía buscando aprender a manejar lo que era el estrés y la ansiedad, ¿verdad? Yo espero que mami no escuche este podcast, pero yo siempre digo que vengo de una familia ansiosa, ¿verdad? Toda mi familia materna. Me siento identificada contigo. Así que toda mi familia materna es bien ansiosa, entonces pues yo no soy la excepción y viví, crecí bajo muchos niveles de estrés y obviamente overachiever, bueno, tengo un doctorado, así que ya lo puedes ver. Entonces en ese camino yo siempre empecé como a buscar cómo empezar a hackear mi vida, ¿verdad? A tratar de estar bien, pero logrando lo que yo quería. Entonces en ese camino era algo que yo hacía como muy personal. ¿Por qué? Porque al yo tener y estar formándome como profesional en el área de salud mental con un doctorado en psicología clínica, lo que nos dicen en la academia es que el autocuidado es así como una porquería, ¿verdad? Como algo que no merece que un doctor o una doctora en psicología hable. Entonces, pues yo lo seguía trabajando por mi lado,
Y no es hasta que yo logro unas becas y unas certificaciones y unas experiencias académicas fuera de Puerto Rico que aportaron demasiado a mi entendimiento de cómo funcionaba el estrés en el cuerpo, cuáles eran esos hábitos de bienestar y cómo profundicé en el área de trauma, que para mí fue como que, wow, el autocuidado no es un lujo, el autocuidado es una necesidad. Y es triste porque mi formación doctoral, a lo que a nosotros nos dieron fue como un taller de 1 hora de autocuidado. Claro, En 5 años de intensidad, ¿verdad? claro, de Que estrés implica. intenso. Exactamente, y que estábamos aportando y cuidando a otras personas. Entonces, cuando yo voy trabajando esto para mí y de repente tengo estas experiencias académicas formativas en el área de mente-cuerpo y de trauma principalmente, que yo empiezo a entender el impacto que tiene el que yo trabaje con personas que han sobrevivido experiencias difíciles y cómo eso impacta en mí y que si yo no lo manejo de forma efectiva le estoy haciendo daño, pues entonces esto es una responsabilidad ética, ¿no? Y entonces en ese momento, pues fue donde yo abracé el decir, pues mira, ¿sabes qué? Soy doctora en psicología clínica, pero esta es el área donde yo me voy a especializar. Obviamente trabajo otras cosas, pero el área del autocuidado ha sido mi pasión, no solamente por las experiencias y la parte académica que he podido desarrollar, sino porque es literalmente lo que hago en mi día a día de forma intencional. Yo siempre digo, a mí el autocuidado no me sale natural, yo lo tengo que hacer a propósito, ¿verdad? Y entonces desde ese espacio es que yo comparto, desde un espacio vulnerable, desde un espacio donde sé que mucha gente no le sale de manera natural. Yo estoy segura de que muchas de las mujeres que nos están viendo y que te siguen en tus redes sociales también se sienten identificadas, ¿verdad? Somos mujeres trabajadoras, muchas Ujú, son madres, muchas somos ujú, las all around, los 360, ujú, lo hacemos todo y queremos ser overachievers también. Y ujú, definitivamente hay unos traumas y un estrés que está ujú. súper elevado y debemos encontrar maneras, ¿verdad?, de cómo canalizarlo. Yo te comparto que en diferentes momentos de mi vida, el estrés ha llegado a afectarme tanto que incluso se me cae el pelo. Sí. El cuerpo grita, El cuerpo grita. el Ahora cuerpo mismo grita. tengo unos brotes de alopecia nuevamente Ujú, y mucha gente que me conoce, ¿verdad? Pues ujú, ha podido verlo. Al principio eso era un trauma para mí. Decía, ujú. pero ¿por qué mi pelo? Ya he Claro. hecho las paces con eso y digo, pues van a tener que verme así, lo siento. Lo siento, es producto de mi estrés, así que tengo que bregar con eso y, ¿verdad? Ujú, Proponerme a mí misma poder manejar mi estrés para evitar que llegue claro. a esas circunstancias. Así que precisamente me gustaría que habláramos de eso, de qué podemos hacer para cuidarnos. Pues mira, mencionaste que te dan estos brotes de alopecia y yo mencioné el cuerpo grita. Y yo creo que ahí es cuando usualmente nos da este choque, que decimos, wow, hay que parar No todo. sabía que estaba tan No estresada. sabía que estaba tan estresada. Sin embargo, yo pienso que el primer paso para comenzar a trabajar tu autocuidado es poder empezar a estar consciente, no solamente de las señales que da tu cuerpo, sino cómo tú estás recibiendo y manejando el estrés, cómo tú estás reaccionando, ¿verdad? No solamente nuestro cuerpo grita, nuestras emociones cambian, nuestras conductas cambian, nuestras relaciones interpersonales cambian, a nivel de nuestros pensamientos, cuán creativas o cuán concentradas podemos estar, todo eso cambia de acuerdo a cuánto estrés tenemos, pero muchas veces estamos en este piloto automático, Ujú. enfocadas en una meta, en un objetivo o múltiples, que nos desconectamos de poder notar esas señales. Entonces, yo siempre digo que ese primer paso para empezar a manejar el estrés, porque el estrés siempre va a estar, cómo lo manejamos y lo usamos a nuestro favor cuando lo necesitamos y cuando no lo hackeamos, es estar consciente de esas señales para poder cogerlas en esas etapas tempranas y no necesariamente cuando ya estamos voladas, Claro. ¿verdad? Que nuestro cuerpo empieza a gritar o de repente tenemos estas situaciones que nos llevan a un límite, ¿no? Ujú. Entonces, esa es mi invitación, ¿verdad? Como primero estamos ahí. Pero hay otras cosas que me imagino que seguiremos hablando. Sí, yo creo que dentro de todo este proceso algo que nos invade también es la culpa, ¿verdad? De eh, permitir llegar hasta ese nivel, pero también viene del otro lado, de cuando me cuido y me siento culpable porque tal vez no usé el tiempo para Claro. otra cosa o dejé de estar con mis amistades o con mi familia para hacer algo que era para mí. Así que yo creo Sí. que ¿cómo podemos lidiar con eso? Sí, totalmente. Yo
creo, mi movimiento, lo que yo espero que algún día se generalice es autocuidado sin culpa. Y la gente siempre me pregunta, Irma, ¿por qué autocuidado sin culpa? Y yo digo, porque esa es la meta. ¿Verdad? La meta es que podamos cuidarnos sin experimentar esa culpa, pero ¿de dónde viene? Debemos entender de dónde viene y en este espacio que le hablamos a una comunidad de mujeres, debemos entender que las vivencias y las experiencias que nos forman por ser mujer son muy particulares, ¿no? Y que en muchas ocasiones desde muy pequeñas estamos socializadas y nos dicen todo el tiempo mensajes directos e indirectos de todas nuestras múltiples responsabilidades, ¿verdad? Y cómo, si no cumplimos con esas responsabilidades, se cuestiona nuestra valía como persona, nuestra valía como hija, como hermana, como madre, ¿verdad? Entonces, obviamente, aprendemos a sentir culpa porque es que nunca se nos ha dado ese permiso social, nunca se ha normalizado el asunto de poder tomar un descanso, de hacer algo por ti o de ponerte a ti en primer lugar. ¿Verdad? Por ejemplo, mi rutina de la mañana para mí es no negociable, para mí es uno de mis actos de autocuidado diarios. Y pues sí, yo lo miro como un acto sumamente egoísta. Yo me levanto temprano antes que todo el mundo se levante en mi casa porque ese es mi tiempo y yo cumplí conmigo antes que cumplí con nadie. Una vez mi hijo se levanta y empieza la rutina del día, no importa cuánto yo diga, no hice mi meditación, la voy a hacer durante el día, se me va el tiempo, no lo hice. No va a pasar. No lo hice, o sea, no, es porque son demandas tras demandas, tras demandas, tras demandas, 20 cosas que hay que estar resolviendo y es importante que cumplas contigo. A mí me funciona hacerlo así por darte un ejemplo, ¿verdad? Dentro de las rutinas que podemos construir que aporten a nuestro bienestar. Sin embargo, hay muchas otras cosas que podemos ir haciendo y es cuestionar mucho de dónde viene esa culpa, ¿verdad? ¿Qué pensamientos son? ¿De quién es esa voz? Muchas veces esa voz viene de nuestros familiares, de una persona que tiene un alto nivel de influencia en nuestra vida, de las redes sociales, ¿verdad? ¿De dónde viene esa voz? Y poder reconocer que esa culpa no es tuya. Son pensamientos que, como nuestro cerebro es maravilloso, los replica constantemente porque fue lo que aprendiste, pero en el fondo no te pertenecen. Yo creo que la maternidad desarrolla un nivel de culpa bien grande por muchas cosas y el autocuidado, ¿verdad? Por lo menos esos primeros meses para mí fue bien difícil encontrar espacios, como tú dices, como que ya después que el bebé se levanta es imposible que tú te puedas detener hasta que vuelva y se duerma en la noche. Tal vez tienes un breakcito de una siesta para ir a cocinar, recoger la casa, hacer el trabajo que tengas que hacer y vuelves otra vez a la carga y ese sobreestímulo, ¿verdad? A veces nos ponen una tensión que aunque tal vez estás por licencia de maternidad o simplemente estás como cuidadora principal del bebé o del infante, del niño, pues es bien difícil porque a veces dicen como que, no, ella no trabaja, ella se queda en la casa. Pero también, ¿verdad? Hay otra carga emocional que nos lleva a abrumarnos y a sobrecargarnos con esa y tarea. eso es algo que he hablado recientemente en mis sesiones con algunas de mis pacientes que están ahora mismo en ese momento. Y mira lo que pasa, cómo funciona nuestro cerebro, es que el cerebro es una cosa brutal. Nuestro cerebro engloba las experiencias. Entonces, cosas que son como bien de rutina, como lavarte los dientes, cocinar, comer, cambiar 20 pañales, dar biberón o dar teta. O sea, esas cosas que son rutina, nuestro cerebro lo engloba como una sola cosa. Y al englobarlo como una sola cosa, en nuestra mente, en nuestra percepción, pareciera que hicimos poco. Pero cuando tú haces el ejercicio de mirar realmente todo lo que tú haces en un día, tú dices, esto no es humano. Y para colmo me estoy exigiendo que no hice nada porque me quedé dormida en la siesta con el hola bebé. ¿Verdad? Exactamente. Sí, y la maternidad es un asunto que nos secuestra mucho como mujeres, ¿verdad? Nos secuestra desde que la asumes, porque se supone que todo el tiempo estés feliz, se supone que es una gran bendición. En muchas ocasiones no se ven las complejidades que se viven durante la maternidad. En mi caso, mi maternidad es un poquito diferente, no sé si sabes, pero yo soy mamá por adopción y yo crío desde el trauma. Y para mí es aún más importante mi autocuidado, porque si yo no estoy bien, yo no voy a poder desarrollar ese vínculo seguro y utilizar todas las estrategias que yo tengo que usar conscientemente en un día para no ser un trigger o un detonante para mi hijo y ayudarlo a sanar mientras crío, ¿verdad? Y no es porque yo sea psicóloga, porque él tiene sus terapeutas, pero es como nuestra familia se convierte en una familia terapéutica
Y dirías, ¿qué tiene que ver eso con el autocuidado? Porque es que da un montón de trabajo. Claro. Es agotador. Es agotador. Entonces, si yo no me cuido, definitivamente no voy a estar bien para ese rol que escogí ejercer como mamá. Claro, y definitivamente se escucha muchísimo la frase de que tienes que estar bien para poder ser una buena mamá o para poder cuidar de otros, pero ¿cuándo es que sacamos el tiempo? Claro. ¿Cuándo es que podemos hacer ese periodo de autocuidado? A mí me daba mucha culpa, por ejemplo, que a veces estaba con el niño desde las 6 de la mañana despierta, haciendo todo en la casa, trabajando full time desde la casa, recogiendo, cocinando, lavando, todo a la vez. Y a veces daban las 10 de la noche, el bebé no se había dormido y yo estaba ahí dando tetas. Dios mío, ¿cuándo es que se va a dormir? Claro. Y sentir esa necesidad de que se durmiera me daba mucha culpa porque yo decía, yo quisiera estar aquí aprovechando este momento de acurrucamiento, pero ahora mismo yo lo que quiero es que se canse y se duerma. Sí, está drenada. Así que definitivamente, ¿verdad? Cuando tomé la decisión de decir, ok, él va a ir a una escuelita, en 5 o 6 horas al día para yo poder tener mi tiempo de hacer las cosas que me gustan, de desarrollar mis proyectos, de estar bien y sentirme satisfecha yo. Todo fluyó. Ahora tenemos tiempo, yo me organizo durante el día y esa hora de la noche es sagrada. Y lo puedes disfrutar. Y lo puedo disfrutar y nos vamos a quedar dormidos los dos porque no estoy esperando que te duermas para hacer algo más. Claro. Que era lo que me pasaba, a veces me acostaba tardísimo porque simplemente yo quería hacer ejercicio o quería leer un libro o quería ver una película y no había tenido oportunidad de hacerlo durante el día. Claro, y eso es súper importante que lo traigas y yo creo que muchas personas que nos estén escuchando y asuman la maternidad de alguna manera pudieran sentirse identificadas porque aunque nos dicen tienes que estar bien para cuidar, no nos dicen cómo hacerlo. ¿Verdad? Te exigen como si no fueras mamá en el trabajo y tienes que ser mamá como si no trabajaras. Exactamente. Entonces, obviamente, nuestra generación ha evolucionado. Ahora somos personas que nos apasiona lo que hacemos, nos apasionan nuestras carreras y eso está bien, que también decidimos maternar y cómo entonces eso lo podemos llevar a un balance y no necesariamente va a ser replicando el estar con un bebé 24/7 si esa no es tu elección. Hay personas que esa es su elección y perfecto, pero si tu elección es poder continuar tu carrera profesional y continuar creciendo, pues no necesariamente vas a estar 24/7 con tu bebé y eso está bien. Y estos niños y niñas lo pueden entender porque una mamá feliz vale más que una mamá triste, cansada, drenada. Definitivamente. Y, ¿verdad? Me gustaría que exploráramos también que no necesariamente tienes que ser madre. Hay gente que, por ejemplo, cuida a sus papás. O son cuidadores de otros, de niños, ¿verdad? De personas con diversidad funcional. Y que toma mucho tiempo. Está el síndrome del cuidador quemado, por ejemplo. Que definitivamente, ¿verdad? Hacerse cargo de otra persona requiere que primero te hagas cargo de tus emociones y de tu funcionamiento físico. Totalmente de acuerdo. Y mira qué interesante cómo el rol de las mujeres siempre es el que cae en la posición de cuidadora. Definitivamente. Ya, hasta de nuestras parejas. ¿Verdad? Yo espero que en un futuro vivamos en un mundo donde la equidad sea más real y sea más tangible, ¿verdad? Y yo creo que se han hecho muchos avances hacia eso. Por eso el nombre de este podcast me encanta, Mujer en Voz Alta, porque tenemos voces y es importante que seamos escuchadas. Seguro. Pero hay veces que caemos en esa trampa, que hasta de nuestras parejas maternamos sin tener hijos. Sí, definitivamente yo he caído en esas 2 o 3 veces, de que hasta de la comida, de la ropa, y yo, pero ven acá, yo no tengo 2 bebés. Claro, pero no te juzgo y hay que mirarnos con mucha compasión porque es lo que venimos arrastrando de una cultura donde nos han encajonado, donde nos han enseñado que eso es lo que debemos hacer, ¿no? Entonces yo creo que hemos dado pasos importantes, por ejemplo, sostener este tipo de conversaciones puede ser sanador para mucha gente que a lo mejor nunca lo haya pensado de esa manera y cómo podemos empezar a priorizarnos a nosotras en pos de hacer todo lo que llene nuestro corazón o nuestras responsabilidades. Definitivamente. Y has traído un tema bien interesante que es el tema del juicio. Yo creo que gran parte, ¿verdad?, de que las mujeres
tengamos miedo a tomar acción en cuanto a nuestro autocuidado viene del juicio que pueden tener otras personas. Ah, ella no está haciendo nada o está gastando mucho dinero en X o Claro. Y acción. Así que, ¿cómo, verdad, ves esa parte del juicio? Pues mira, como hablamos, el cerebro, el propósito del cerebro es crear pensamientos y esos pensamientos no vienen de la nada, vienen de nuestra historia, de nuestra cultura, de nuestras experiencias. Y el juicio que tienen en las otras personas es lo mismo, son esos pensamientos, ese resultado de todas estas creencias que existen en nuestra sociedad, que es esa vocecita interna que es la que nos dice o la que juzga de que eso no lo debes hacer y demás. Entonces, por ejemplo, tener esta conversación quizás para mí es normal porque me encanta hablar de autocuidado, pero no sabemos si hay una persona que es la primera vez que escucha y dice, contra, es verdad, nunca me he cuidado, o es cierto, no tengo estos espacios para mí, o mira, hace 3 meses, 4 meses, un año no voy a una cita médica, porque ni siquiera es un cuestionamiento. Entonces, el juicio viene de otras personas, pero debemos entender que no es la persona, es el resultado de una sociedad y cómo lo manejamos. Bueno, pues le hacemos una media sonrisa y lo ignoramos. Porque no tenemos manera de cambiar cómo piensa la gente. Obviamente en relaciones más cercanas, familiares, pareja, amistades, es importante pues tener estas conversaciones, problematizarlo, mirar el beneficio que existe de poder tener esas rutinas y esos hábitos de autocuidado, tanto los placenteros como los no placenteros, y dentro de ese espacio ir creando una transformación dentro de nuestro vínculo más cercano. Pero la gente afuera siempre va a criticar y eso no está bajo nuestro control. Claro. Lamentablemente. Lamentablemente. ¿Y cuáles podrían ser ejemplos, verdad, de esas rutinas y de esos hábitos que podemos adoptar para poder tener un autocuidado? Pues mira, lo primero, necesidades básicas. ¿Cómo estamos durmiendo? ¿Qué rutina de higiene del sueño tenemos? ¿Cómo está nuestra alimentación? Y aquí no voy a hablar de dietas, voy a hablar de cuán consciente estás de las necesidades de tu cuerpo, cuántas veces brincas una comida porque no te dio tiempo o no lo priorizaste, cuánta actividad física haces, ¿verdad? Y nuevamente, no con la finalidad de cambiar o no el aspecto físico, pero es que la actividad física es el mejor hack de bienestar de la vida. O sea, cuando tú haces actividad física, se liberan químicos de bienestar en tu cerebro. Adicional a eso, estás liberando hormonas que no salen de tu cuerpo a menos que no sea a través del movimiento y que se liberan con el estrés. Las prácticas mente-cuerpo, ¿verdad? La meditación, yoga, mindfulness, esas prácticas todas caen en lo que es las prácticas mente-cuerpo y para resumírtelo, esas prácticas lo que hacen es entrenar tu cerebro para poder ser más flexible, resiliente y manejar mejor las situaciones estresantes sin activar toda la respuesta neurofisiológica que se activa en nuestro cuerpo bajo los niveles de estrés. Entonces, estas pequeñas cosas suenan sencillas, pero son cosas que tú puedes hacer todos los días para ir construyendo unos hábitos de manejo de estrés. Adicional a eso, pues entonces tener esos espacios de autocuidado placentero, ¿verdad? ¿Qué día de la semana te vas a dar permiso de tardarte 15 minutos más en el baño? ¿Verdad? ¿Cuándo vas a poner esa canción que te gusta y bailarla como si nadie te estuviera mirando? ¿Verdad? Cosas pequeñas, pero que activan y nos hacen sentir bien. A mí me gusta usar la metáfora de la batería emocional, la batería de nuestro autocuidado. Hay cosas que nos van a drenar, que nos van a descargar. ¿Qué vamos a hacer conscientemente para recargar esa batería? Y cómo hacemos un sprinkle durante la semana, durante el día, de cosas que nos van a ir recargando, porque las descargas siempre van a llegar. Entonces yo creo que el autocuidado son esas rutinas que nos ayudan a estar bien, es poner límites interpersonales, es hacer la cita médica y, ¿por qué no?, de vez en cuando darnos el masajito o irnos de vacaciones, Claro. ¿verdad? Que también es parte, pero es algo que no puede pasar todo el tiempo. Definitivamente el aspecto económico también, ¿verdad? Es parte de ese autocuidado, de Claro. cómo cuidamos nuestras finanzas para que no sea un trigger a nuestro estrés y a nuestro cuerpo Totalmente, físico también. totalmente.
Hablabas de cositas que podemos hacer y a mí, por ejemplo, me gusta hacer journaling. Bello. Es algo que me ayuda a liberar mis pensamientos y también a decir cosas que tal vez no puedo decirle a la gente directamente porque, ¿verdad? A veces, como tú dices, es mejor darles una sonrisa que decirles algo e ignorarlos. Así que poder tener esos momentos de terapia con un profesional de la salud mental también es ideal y me gustaría, ¿verdad?, que les dejes saber a la gente cómo pueden conseguirte y tener una terapia contigo. Pues mira, estoy en todas las redes sociales, DRA de doctora Irma Torres, ahí en el link in bio van a poder ver toda la información, tanto, ¿verdad?, los servicios, los acompañamientos, todo lo que estamos trabajando. Quería mencionar que eso que dijiste del journaling, ahí es poderosísimo y ahí dentro del journaling la estrategia de la práctica de la gratitud. Definitivamente, de dar gracias por todas las cosas que sí tienes. Sí, wow. No sé por qué no lo dije antes, perdón. No te Pero preocupes. creo que era importante decirlo porque como sociedad también estamos mucho en el modo quejadera. Entonces yo creo que es importante darnos la quejadita cuando pasa algo que nos incomoda, que es difícil, pero entonces transicionar a ver qué podemos aprender de esa experiencia, qué agradecemos de esa experiencia y cómo nos valoramos y nos agradecemos a nosotras mismas. Literalmente eso hace toda la diferencia en esas conexiones del cerebro y para mí es una práctica súper poderosa. Me acordé cuando dijiste journaling y no quería dejar de compartirlo. Sí, y yo creo que repasando, ¿verdad?, un poco de la conversación, de poder hacer estas cosas antes de hacer cualquier otra cosa, para cumplir contigo primero, antes de cumplir con el mundo. Exactamente. Así que gracias por Gracias a estar ti. aquí, por compartir con nosotros hoy esta información tan valiosa. A ustedes, amigas, recuerden que nos pueden encontrar en todas las plataformas digitales, Facebook, Instagram, TikTok y YouTube, a donde las invito a suscribirse, y que también nos pueden conseguir a través de Mujeres Voz Alta en todas las plataformas digitales de podcast y en la web. Así que gracias y ayúdenos a crecer esta comunidad. Compartan este video. Chao.